cualquier otro nombre. ¿Por qué Cornelio? Decimos, es lógico, pues él era Cornelio, ¿no? Se llamaba Cornelio. ¿Por qué le dice Cornelio? A veces en lo obvio hay algo oculto, es decir, que no es tomado en cuenta porque justamente por la obviedad. Pero lo que nos está mostrando el pasaje es que Dios conoce a cada uno por nombre. Y saben, creo que nosotros estamos acostumbrados a escondernos dentro del anonimato de la masa. ¿Ya? Es lo típico, ¿no? Un grupo de personas que va por la calle gritando tal, y gritan pensando, yo no voy a ser identificado, ¿no? Es la masa, o en términos bonitos se puede decir, el pueblo está diciendo, ¿no? En términos feitos sería la chusma, ¿no? Sí, pero uno se puede esconder a los ojos del hombre metido en medio de la masa. Ante Dios nada hay oculto. Él sabe quién es el que ha gritado algo, el que ha dicho algo. Te conoce por nombre. Te conoce por nombre. No puedes ocultarte. No puedes disfrazarte. No puedes camuflarte. Eres tú y el Señor te conoce. Le dice Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Lo que van a hacer lo hacen a sabiendas, no son mensajeros ciegos que solamente repiten lo que alguien les dijo. No, ya han entendido el asunto y están llevando un mensaje con inteligencia. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hasta el versículo 8 ha habido un personaje, ¿no? Un sujeto de todo esto, un personaje central. ¿Quién era? Cornelio. Ya, hasta aquí la historia se trató de Cornelio. Desde el versículo 9 surge otro personaje, ya otro ocupa el lugar central de la pantalla. ¿Quién es? Pedro. Ahora se nos cuenta de Pedro. Dice de Pedro, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Por qué le dice Pedro? Por la misma razón que antes le había dicho Cornelio, ¿ya? Un mensaje es para Cornelio, otro mensaje es para Pedro. Un encargo es para Cornelio y otro para Pedro. Para Pedro momentáneamente es este: mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
En otras palabras, mi religión me lo prohíbe. Exactamente es eso. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, o casi todos, tal vez todos, conocen la historia de lo que viene después. ¿De qué trata todo este asunto? De un proyecto o la consecución de un proyecto de evangelización. Todo esto se trata de evangelizar, porque a raíz de esto Pedro va a ser enviado a Cornelio para jugar fútbol y un desafío, ¿no? No me contradigan así tan feo, ¿cómo no? ¿Para qué es enviado Pedro a Cornelio? Para que lo evangelice, eso es, para que le predique el evangelio. Así que es un proyecto de evangelización. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Pedro? No. ¿Ya? Es decir, tengo reparos religiosos. Es muy interesante que los principales reparos u objeciones para involucrarse en evangelismo surgen de la religión. Así es. Claro, ¿cuál era el problema de Pedro? En la visión no quería comer comida que como judío consideraba inmunda, pero en la realidad de la evangelización no quería tener contacto con los gentiles representados en la visión por los animales inmundos. ¿Ya? No quería tener que ver algo con Cornelio, que era un soldado, un oficial romano, por tanto, gentil. Si esto se hubiera escrito en otras circunstancias, por ejemplo las nuestras, yo creo que hubiera sido muy posible que la historia siga de esta manera. Que Pedro diga, no, nunca he comido algo inmundo. Y reciba la aclaración, no se trata de comer o no comer, te voy a enviar a evangelizar. Sí, ¿a quién? Bueno, a un oficial romano. No, claro que no. ¿Por qué no? No tengo tiempito. Eso sería lo más generalizado. No tengo tiempito, soy una persona ocupada. Vas a saber, Señor, con todo respeto, te digo, yo soy un apóstol. No tengo tiempito. O yo soy un alto ejecutivo de una empresa, o un chapi ejecutivo, no importa, lo que fuera, ¿ya? Pero igual, no tengo tiempito. No puedo hacer. O quizás podrías decir, ¿sabes qué? ¿Sabes las injusticias que nos causan estos romanos? ¿Sabes tú de los vejámenes que somos víctimas todo el tiempo? ¿Quieres que vaya a hablar con un oficial, con un centurión? Claro que no. No voy a hacer eso. En primer lugar, voy a ser muy mal visto por mi entorno porque voy a tener que ir a la casa de un gentil. Eso está mal. No se hace. En segundo lugar, el oficial romano podría creer que tengo otras intenciones y encarcelarme. Hay gente que por menos de eso ha perdido la vida. No es cuestión de meterse nomás, ellos son la fuerza de ocupación de nuestro país. Nos tratan mal. ¿Para qué me voy a exponer? Yo ya estoy cumpliendo mi ministerio, estoy predicando la palabra a mi pueblo Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo elegido. ¿Para qué voy a estar con todo eso? No, por favor que vaya a Santiago.
O Juan que anda pegado a mí, no hace nada por sí mismo. Que vaya Juan. Hermanos, si hay una cosa triste es ver que las personas que uno pensaría son las más valiosas, las potencialmente más fuertes, más formadas, suelen ser las más inútiles en la iglesia. Tienen todas las ventajas. Pero si uno quiere apoyarse en ellas, son como la cortina. ¿Uno se puede apoyar en una cortina? Si se apoya, se cae. La promesa del Señor Jesús no es hacernos cortinas, es hacernos columnas en la iglesia de Dios. Pero es más cómodo ser cortina, que va y que viene y cuyo compromiso es tan leve, superficial. Nunca sabes si está ahí o no. Nunca sabes si puedes contar con esa persona o no. Siempre hay la buena excusa de no tengo tiempito. Hay otras excusas también, ¿no? Que hagan los jóvenes. No, los jóvenes van a seguir tu ejemplo, van a hacer lo que tú no haces. Claro, porque van a aprender de ti y tus mañas. Hermanos, aquí tenemos el ejemplo de aún Pedro, el gran apóstol, el primer papa, por si acaso. No estaba disponible y tenía sus buenas razones para no estar disponible. Pero el Señor no iba a ser convencido tan fácilmente. El Señor lo envió y cuando Pedro por fin entendió la idea, fue y predicó. ¿Y saben qué pasó cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio? El universo tembló. Porque el reino de los cielos estaba siendo abierto para los gentiles. Ya una vez en Pentecostés, Pedro tuvo el gran privilegio de hacer uso de las llaves del reino que Jesús le había entregado y abrió por el evangelio el reino a los judíos. Todos los que se convirtieron en Pentecostés eran judíos. Pero ahora se va a realizar la apertura universal. Todos son bienvenidos. Y por fin se iba a cumplir el mandato de Jesús en la Gran Comisión. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, Jesús está hablando, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. En realidad no dice vayan, dice discipulen, yendo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Esa es la gran comisión. Ahora, nosotros podríamos ser más creativos que Pedro e inventar nuestras propias excusas y pretextos para desobedecer. Así que les ruego, por favor, que otra vez me tengan paciencia y le cuenten a la persona de su lado las buenas razones que tienen para no evangelizar. Cuéntenles. Yo no evangelizo porque... Díganles. Yo no evangelizo porque... No tengo tiempito. Esa es la primera buena razón.
Capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Quiero hacer un paréntesis aquí a nuestro tema principal. De vez en cuando escucho personas, creyentes, que dicen: ¿por qué en la época de los apóstoles Dios les hablaba directamente y les indicaba? O llegaban ángeles y se comunicaban, y lo sobrenatural era tan cercano y tan cotidiano. Y ahora yo no conozco un cristiano serio, ¿no?, que diga: un ángel vino y me habló. No conozco. Hay unos que cuentan todo, ¿no? Pero no, una persona confiable. ¿Conocen a alguien? A ustedes mismos, ¿cuándo les habló un ángel la última vez? ¿O recibieron la voz del Señor directamente y con una indicación? Y puedo tratar de dar una razón por qué esto no es una experiencia cotidiana para nosotros. La razón es que andamos en otra cosa. Estamos ocupados y preocupados en nuestros negocios. Y mientras estemos así, Dios no necesita comunicarnos. ¿Qué te va a decir? En vez de comprar sarnita, compra marraqueta. No necesitas un ángel para eso, ¿no es cierto? Nuestras preocupaciones son cosas terrenales, y en lo terrenal ya tenemos solución a nuestros problemas generalmente. Y si no tenemos, digamos, a todas las soluciones y tenemos falta de platita, oramos y el Señor nos da, y ya. ¿Cuándo es que se puede ver en toda la Biblia que Dios interviene y se comunica directamente y actúa sobrenaturalmente? ¿Cuándo? Cuando el hombre de Dios está en las cosas de Dios, está en su servicio, está en el trabajo de su reino, está sirviendo a la causa de Jesucristo. No en las cosas comunes. No es que Dios no pueda intervenir en las cosas comunes, no hay necesidad. ¿Cuál fue tu gran dilema hoy día? Me refiero a las damas. ¿Qué vestido vas a usar? ¿Qué abrigo te vas a poner? ¿No? ¿Convendrá el azul o mejor el café? ¿No? ¿Cuál hace juego con mis zapatos? ¿Ahí qué? ¿Necesitas un ángel? O los caballeros, igual. Mientras nuestra mente y nuestro corazón, nuestro interés esté en lo secular, tenemos los recursos seculares, ya no hay problema. Pero cuando hagas tuyo el problema, el negocio del reino de Dios, de la expansión del reino de Dios, de la evangelización de los perdidos, ahí es otra cosa. Trabajas en una empresa y ni se te ocurre hablarle al gerente del evangelio. No, me puede despedir. ¿Sabes? Si te puede despedir y aún así le hablas, ahí vas a ver la mano de Dios. Cuando Dios envió a Moisés, no lo envió a hablar con el payaso del circo. Lo envió a hablar con el dueño del circo. ¿Quién era el dueño del circo? El faraón.
Claro, cuando Moisés fue a hablar con el faraón, su vida estaba en riesgo. El faraón solamente tenía que hacer una seña y Moisés hubiera muerto. Los soldados, los guardias del faraón le habrían asesinado. Él sabía que no estaba yendo a un juego y tuvo temor y expresó su temor a Dios. Pero Dios lo envió y le dijo, con un brazo fuerte, con mi poder, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Hermanos queridos, tenemos situaciones pequeñitas o más grandes en las que nuestra participación y colaboración se hacen necesarias. No todas las veces, no todos los días vamos a tener roles magnos, es decir, de protagonismo principal o algo así. No, a veces se trata solamente de apoyar, ¿no? De alentar, de estar presentes, de hacer algo secundando a la otra persona. Sí, pero así es como se llega al punto en que Dios te vea como instrumento escogido y aprobado para su misión. Por 40 años, detrás de Moisés hubo un hombre opaco, del que casi no se menciona, no se sabe quién será. Era el Perkins, digamos, de Moisés. No brillaba, no tenía autoridad, no tenía título, nada. Pero era fiel. Estaba al lado de Moisés. Moisés, gran parte de los 40 años de su permanencia en el desierto con el pueblo de Israel, él era el principal visitante del tabernáculo. Dice la palabra en Éxodo que Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para encontrarse con Dios y todo. Pero claro, tenía que salir y dejar a hacer sus cosas, atender los negocios del pueblo y todo. ¿Y quién se quedaba en el tabernáculo? Josué. Así que cuando llegamos al final de Deuteronomio, uno no necesita preguntarse, ¿y ahora qué va a pasar? Ya Moisés va a ser llevado por el Señor, ¿y quién va a quedar? Dios no tenía dudas, Él sabía desde el principio, y las evidencias estaban muy claras. Josué lo va a hacer. ¿Por qué? Es que va a ganar las elecciones. No habían elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser Josué? Estaba donde se le necesitaba. Cuando hubo batalla, Moisés ya era viejo, no iba a entrar a la batalla. Tenía su hombre de confianza. Josué fue a la batalla y venció. Y así sucesivamente. En el momento en que Moisés no estaba orando en el tabernáculo, Josué estaba. Ahí estaba. Necesitamos cumplir nuestras labores, por más humildes que sean, y confiar y descansar en que en el momento indicado el Señor te hablará. ¿Y qué te dirá? ¿Cornelio? ¿O Pedro? Porque a ti también te conoce por nombre y también tiene una labor para ti. Pero tienes que tener la disposición. Aunque tengas tus tropiezos, como aquí Pedro momentáneamente los tiene, por supuesto. El Espíritu le habló
¿por qué le habló el Espíritu, según el versículo 19, a Pedro para decirle, he aquí 3 hombres te buscan? Si el Espíritu no le hubiera hablado, lo más posible hubiera sido que Pedro diga, ¿dónde está la puerta trasera? Me voy a escapar. Claro, porque los 3 hombres que venían, ¿de parte de quién venían? De Cornelio. Así que eran del lado romano. Nadie quiere tener nada que ver con eso, es peligroso. Mejor, patitas, ¿para qué te quiero? Pero el Espíritu le dijo, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hay un detalle muy interesante aquí. Miren, Dios envía ángeles para hablar y dar encargos y todo, pero no envía ángeles para comunicar el Evangelio. La comunicación del Evangelio es prerrogativa única y exclusiva de los hombres. Hombres y mujeres, ya sé lo que algunos piensan. No digo de los machos, sino de los humanos. No de seres angelicales, ni de máquinas, ni de aparatos electrónicos o cosas así. Sería fácil, ¿no? Poner un aparato en una plaza pública y que todo el tiempo esté retransmitiendo algo o cualquier cosa de esas. No, la comunicación es de los humanos. Dios ha escogido que sean hombres los que transmitan el Evangelio. Miren a qué punto, para poder transmitirnos el Evangelio a nosotros, Dios se hizo hombre. Ese es el extremo mayor. Dios se hizo hombre y como hombre, según Marcos capítulo 1 versículo 15, nos dijo, creed en el Evangelio. No desde su trono de gloria, no a través de un ángel. Pero ¿saben qué quiere decir ángel? La palabra griega, en griego es ángelos, pero se traduce ángel, ¿no? La transliteración es ángel. ¿Qué quiere decir? Mensajero, mensajero, el que tiene un mensaje. Y yo quiero tener el placer en esta mañana de presentarles un ángel. Tú puedes tocarlo. Está ahí a tu lado. Es un ángel. Para comunicar el Evangelio, es decir, como mensajero del Evangelio, Dios no tiene otros. No quiere otros. No quiere unos con sus alas, sus plumas, ¿no? Así, no. Te quiere a ti. Tú eres su ángel del Evangelio para que tú comuniques. Ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de la mañana. El primero era dar un buen pretexto para no predicar el Evangelio, ¿no? Ahora vamos a inventarnos otras excusas y le vamos a decir, no, yo no puedo ser ángel, que sabes qué, tengo este problema. Y ¿se acuerdan de Moisés, lo que dijo? No sé hablar. ¿Saben qué? La palabra dice que él era poderoso en palabra. Pero en su propia opinión, él decía, no sé hablar.
Tú eres más creativo, invéntate un buen pretexto. Cuéntale a la persona, al ángel de tu... yo no puedo, no sé, no tengo, no doy, no veo, no, ya, cualquier cosa, dile. Ya estoy muy viejo, o estoy muy joven todavía, soy muy nuevito en la fe. Tengo Alzheimer y he olvidado lo que alguna vez creí. Muy bien, ese era el segundo ejercicio de la mañana. Ahora el tercer ejercicio. Por favor, abran la boca y saquen la lengua. Y cierren la boca. Y muérdanse la lengua. Porque todos tus pretextos no valen nada. Son pretextos. Todavía la voz del Señor sigue retumbando alrededor de todo el planeta. Y todavía Dios está hablando a sus hijos y diciendo: vayan y hagan discípulos. O en la versión de Marcos, que prediquemos el Evangelio, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. No hay objetivo más glorioso, más digno que ese. No predicamos para con otro objetivo. Ese es, que la gente no se pierda, que vengan al arrepentimiento, que tengan vida eterna, como tú. Tú estás aquí porque alguien te comunicó el Evangelio. Ningún ángel vino y te dio una noche de revelación o algo así. Todos hemos oído el Evangelio de labios de alguien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios ha enviado a alguien, un Pedro quizás desobediente, ¿no? Que estaba remoloneando ahí y todo eso, pero Dios lo agarró de la oreja quizás y le dijo: no, yo quiero que seas salvo, tienes que ir y hablarle. ¿Vas a hacerlo o no? Dios no tiene problemas si tú no lo vas a hacer. Él va a enviar a otro. ¿Ya? Los que ha escogido van a ser salvos. No puedes chantajear a Dios. Pero tú tienes el privilegio de ser convocado por la gracia de Dios. Quiero que vayas y hables, comuniques. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué estaban haciendo estos? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? El plan de la iglesia presbiteriana, mi día. Exactamente. Voy a hacer mi día. Voy a llamar a mis parientes, les voy a invitar un tecito y voy a traer a un predicador. El Señor lo va a traer, pero va a venir. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró, porque todavía era un ignorante, no sabía que Pedro en realidad no era papa, ¿no? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio le dijo, ¿por qué no hacemos negocios? ¿No? Yo puedo exportar desde Italia, tú importar desde la Palestina o algo así. ¿Por qué me habéis hecho venir? Estoy recalcando esto para que veamos que es inconfundible, hay un objetivo concreto. Ya no es además de otra cosa, no es para que vayas y enamores a la chica y también le predicas el evangelio. No, es que le prediques el evangelio. Punto. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y Cornelio dijo, no, tú nomás dime, ¿para qué otro más? ¿Qué hubiera dicho el ángel en ese caso? No puedo, yo soy solo ángel. Hay una labor superior a la mía que yo no puedo cumplir. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y ahí tembló no solo la Vía Láctea, toda la creación. Porque ahora la verdad ha sido proclamada. Jesucristo es Señor de todos. Digan amén. No podemos oír eso y quedar impávidos. Jesucristo es Señor de todos. Ese es el evangelio. Frente a toda la confusión, frente al mar de confusión que hay, que nos cuenta Apocalipsis capítulo 13, de donde surge la bestia, frente a nuestra propia confusión, hay una luz que brilla, inconfundible. Es Jesús. Jesús es el Señor de todos. Hay unos súbditos que le han recibido de buen grado, que le tienen en su corazón. Y hay unos súbditos rebeldes, pero en realidad todos tienen que reconocer, Jesús es el Señor. Los impíos también, los impíos van a tener toda la eternidad en el lago de fuego para reconocer, Jesús es el Señor. Es mejor que ahora tú te adscribas a esa afirmación de buen ánimo. Jesús es el Señor. Es mejor, podemos precisar más y decir, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Yo voy a decir, pero es para mí. Jesús es mi Señor. ¿Y tú te vas a callar? Este
Este Jesús es Señor de todos. Por favor, quiero que noten el impacto que tiene eso. Cornelio era un oficial importante, era un centurión, representante del imperio que gobernaba el mundo conocido. Ese imperio estaba construido sobre una filosofía, ya que en resumen de todo decía: el César es el Señor, el emperador del imperio, él es el Señor. La palabra que se usa, que es curios o quirios, como quieran pronunciar, es justamente la traducción de eso. ¿Ya? Uno podría tener amos, reyes, dioses diversos. Los romanos no se hacían problema. Si hubiera ido un aymara, digamos, y le hubiera dicho al oficial romano: la Pachamama es mi Dios. Ah, qué bien. Listo, no hay problema. Y si el otro, no, el Inti. Ah, qué bien, está bien. Lo que no se podía decir es que cualquiera de esos tú afirmes que era el Señor, porque eso estaba reservado para el emperador y podía ser acusado de sedición y de traición y ser ejecutado en el acto, sumariamente. No se necesitaba juicio, nada, o enviado a las minas de sal, o ser comido por fieras, lo que fuera. ¿Cómo les ocurrió a los cristianos posteriormente a esto? Por 3 siglos. Pedro está diciendo lo que el mensajero tiene que decir, no puede callar. El núcleo mismo del evangelio. Jesús es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Una extensión de ese comer y beber con él es lo que hacemos nosotros en la Santa Cena. Nosotros podemos decir: comimos y bebimos con él. No en su presencia física, no todavía. Un día lo vamos a hacer en las bodas del Cordero, pero ahora sacramentalmente. Pero entonces, si comimos y bebimos con él, ¿cómo es que nos negamos a ser mensajeros suyos y proclamar el evangelio? Es una contradicción. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, aquí llegamos a la segunda cumbre, es como en el Himalaya, tenemos el Everest y el K2, ¿no? Las 2 cumbres sobresalientes, las más altas. Tenemos la primera, que es la que he mencionado ya: Jesús es Señor de todos. Y la segunda, hay perdón
para todos los que en Él creen. Hay perdón de pecados para los que en Él creen. Cuando olvidamos una, estamos mutilando el Evangelio. Cuando olvidamos la otra, estamos deformando el Evangelio. El Evangelio anuncia: Jesucristo es Señor de todos. Sí, correcto. Por eso, para todo el que cree, hay perdón. Ahora ya le hemos dicho tonterías al de al lado, ¿no ve? Le hemos dicho que es un ángel, le hemos dicho que nuestras buenas razones para no predicar y todo eso. Pero yo quiero rogarles que otra vez, extendiendo su paciencia conmigo, hablen con su vecino ocasional de ahora, de este momento. Háblenle y comuníquenle estas verdades, no para que él escuche, sino para que tú tengas la ocasión de proclamarlas. Jesús es Señor de todos. Por eso, para ti, pajarito querido, hay perdón. Para ti también hay perdón. Si vienes a los pies de Jesús, hay perdón. Háganlo. Díganle. ¿Saben por qué? Porque mientras Pedro todavía hablaba, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Algunas personas tienen sus fórmulas, ¿no? ¿Cómo recibir el Espíritu? Ah, sí, hay que orar 3 días. No, mejor 15 días. No, 21 días. Y hay que ayunar. No. ¿Qué dice la Escritura? Mientras Pedro hablaba, el Espíritu cayó sobre ellos. Cuando tú con buen corazón, con sinceridad proclamas, Jesucristo es Señor de todos. Y por eso hay perdón para el que cree. El que se arrepiente y viene y le reconoce como Señor. Hay perdón. El Espíritu no va a fallar a la cita. El Espíritu va a actuar. Nunca Él nos falla. A veces nosotros sí, pero Él no. Él es fiel. Oremos. Señor, con todo gusto, con todo fervor, proclamamos que Jesús es Señor de todos. Y nos alegramos en decir, en clamar, en proclamar que hay perdón para los pecadores que en el nombre de Jesús se acogen, que vienen, que entregan su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no solo Pedro tenía esa labor, nosotros también. Pedro habla en plural cuando dice, nosotros fuimos testigos. Nosotros somos testigos de tu amor y tu misericordia. No estamos hablando de otros, hablamos de nosotros mismos. Tú nos has perdonado, nos has levantado, nos has limpiado con tu preciosa sangre. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea a ti, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús nos has recibido. Gloria sea a ti.